Ya estamos aquí en Estudios y una conversación que ha empezado muchísimo antes, como siempre pasa cuando hay tantos temas sobre la mesa. Fernanda Nosar, nuestra invitada del día de hoy, directora nacional de salud. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Hablábamos fuera del aire de la complejidad de todo lo que se ha puesto sobre la mesa, teniendo en cuenta que desde campaña, encabezado por la ministra Cristina Lustenberg, era prioridad de este gobierno muchos puntos que tocan al Ministerio de Salud Pública. Pero en todo esto, en eso de la mejora de atención y demás, entra un componente que termina en el Parlamento que tiene que ver con el FONASA y con los aportes de FONASA. Y una de las preguntas, porque más allá que hemos hablado mucho y toda la parte de las cápitas, de la mutualista es lo que más queremos profundizar en este caso contigo, ¿cómo eso se puede ver plasmado en la atención a los usuarios? ¿Cómo esto que fue... llega desde el Ministerio de Economía, allí estuvo Gabriel Odón en el Parlamento, pero que también es apoyado por la ministra de Salud, tiene tanta importancia, más allá de los ruidos que ya hemos escuchado, ¿no? Bueno, fundamental. En la interna, y yo desde el ámbito de la Dirección de la Salud siempre decimos, bueno, el culpable o la culpable en muchos aspectos termina siendo salud. Si hablamos de salud mental, si hablamos de impacto en salud de la niñez, pero los determinantes no son solo salud. La salud es una punta muy visible, muy sensible para la sociedad y para cada uno de nosotros, pero necesita para su sustento, para evolucionar de los otros ministerios en este caso, pero en realidad de otros aspectos de la vida habitual. La economía es sustancial. Tenemos un sistema de salud que es ejemplo a nivel mundial. Cada uno de que si conocemos desde el ámbito médico, pero cuando uno viaja y vemos cómo son las coberturas de salud en otros países, estamos años luz, un derecho adquirido para toda la población. Eso no sucede en todo el mundo y es bueno destacarlo. Pero también requiere financiación. La financiación viene de múltiples sectores, la financiación directa hacia la salud, pero también financiación de otros organismos que impactan en sus políticas en salud. Por ejemplo, cuando me preguntan sobre presupuesto en salud mental, es lo que le toca a salud, al Ministerio de Salud Pública, pero también es lo que le toca a trabajo, a vivienda, a cultura, recreación. En esto de que estamos hablando, que es tan sensible lo que se ha tocado, es no se ha aumentado un impuesto, sino que se han ajustado los umbrales de recaudación, que impacta en salud, sí es lo que esperamos. Es como dijo la ministra, la inversión es lo importante. Es decir, ahora estamos muy discutiendo cuánto impacta en la realidad de cada persona que la retención se le va a modificar, que es lo más sensible. Lo que nosotros esperamos es ver las muestras en el impacto en las políticas de salud. Para financiarlas es necesario ajustar la recaudación en algunos aspectos. Y con respecto a las mutualistas, estas cápitas, porque hablamos y se pone sobre la mesa lo que gasta una mutualista, o por lo menos lo que está estipulado en los distintos años de vida. En el inicio es mucho más caro y en el final de la vida también. En el medio las cápitas son distintas, los procedimientos que se están agregando. ¿Cómo entra en esta discusión? ¿Cómo entran las mutualistas? Porque no las hemos escuchado tampoco. Bueno, entran mucho. De hecho, eso lo primero que dijiste en cuanto a los indicadores que tenemos poblacionales es fundamental. Tenemos que adecuar las políticas de salud a nuestra realidad demográfica. Se nos achican los nacimientos y cada vez morimos a mayor edad, por lo tanto la realidad de los indicadores de salud son diferentes, de las prestaciones también y por lo tanto el costo. Pero en cuanto a las cápitas, lo que decías específicamente, en este periodo estamos haciendo un proceso en conjunto con la Dirección Nacional del Sistema en analizar las cápitas actualmente que están disponibles para el sistema mutual, cuánto de eso efectivamente se está invirtiendo en salud. También vuelvo a ejemplos de salud mental. Tenemos prestaciones implementadas desde el año 2011 y nosotros estamos para poner ejemplos gráficos, ¿no? Nosotros estamos analizando cómo adecuarlas, actualizarlas, y eso indudablemente viene inmediatamente de la recomendación de salud, el análisis económico. Pero también el análisis hacia el futuro, pero también el análisis económico previo, cuánto de lo que ya se asigna efectivamente se utiliza.
O sea que ahí tenemos una ventana de oportunidad. Exactamente, la rectoría, que en muchos aspectos, por múltiples razones y en diferentes periodos, no ha sido de los más fuertes del Ministerio de Salud Pública, el desarrollo de políticas de rectoría, entre otras cosas porque sistemas de información es lo que no ha seguido tan de cerca la evolución de las políticas de salud y el desarrollo en salud. Entonces se está adecuando o haciendo una inversión fuerte desde el punto de vista técnico y económico en los sistemas de información del Ministerio de Salud Pública, de diferentes fuentes, justamente para que nos permitan hacer la auditoría, la evaluación constructiva, la evaluación de cuánto se gasta de lo que hoy ya está asignado, para ver qué podemos ajustar dentro de lo que ya se tiene, ahí no tocaríamos presupuesto, y después también ver qué necesidades tenemos de refuerzos presupuestales. Por ejemplo, en salud mental, las prestaciones de psicoterapia no es lo mismo lo que se gasta en las diferentes modalidades, y allí tenemos una ventana de oportunidad sin tener que hablar de costos. Ahora, ese sistema que usted destaca y que dice ese ejemplo en el mundo, ¿es deficitario? ¿El nuestro? El nuestro, lo que nosotros estamos analizando en este momento, y todo el país creo, es dentro de los beneficios que tiene, bueno, ¿qué necesitamos luego de casi 20 años que vamos a cumplir? Llevamos 18, 19 años de la reforma. ¿Qué giro necesita hoy? Bueno, la rectoría tiene que mejorar para que los procesos de evaluación y lo que invertimos en salud, que es una inversión alta para lo que tenemos en la región y lo que existe en el mundo, sea efectivo. Pongo otros ejemplos. Hoy dentro del sistema tenemos prestaciones muy bien estipuladas dentro del paquete de prestaciones asistenciales universales. Pero, sin embargo, cada vez tenemos más desarrollo o más énfasis en el reclamo individual de prestaciones que están fuera de las prestaciones asignadas a toda la población. Eso, cuando lo miramos desde el punto de vista de las personas, ni que hablar que es beneficioso, que todos nos sentimos en el derecho, y más cuando transitamos por problemas de salud. Pero el análisis del costo económico de lo que, por ejemplo, hoy son los amparos, es un punto relevante que lo estamos llevando adelante. No en declive del derecho de la persona que lo reclama, sino en el beneficio de la población en general. Lo que no hablamos cuando hablamos del costo de un amparo es cuánto impacta en las otras políticas de salud. Si yo, desde el punto de vista de las políticas de salud, estoy gestionando, luchando, discutiendo con el Ministerio de Economía, con todos, por $50.000 para un programa de prevención que es nacional, y un amparo sale $400.000, ahí cuando los ponemos en números, impacta. Una cosa que gana una persona, el beneficio para individual, cuánto impacta en el derecho poblacional. ¿Y ahí cuál es la estrategia a seguir? Porque si sube exponencialmente los recursos de amparo, han venido subiendo en los últimos años, pero no es un problema solo de Uruguay, es del mundo. La medicina avanza, los avances científicos son enormes, las terapias que hay, los medicamentos de alto costo que también son de alto precio, muchos de ellos en el mercado, generan estos recursos, que ya es un mecanismo que está totalmente aceitado. Bueno, ya no, hasta el propio médico ya sabe, bueno, esto no, pero mira, tenés que hacer esto, esto y esto, te guían, llenás los formularios y finalmente se otorga. Y ahí pones números sobre la mesa que poco hablamos, de esa problemática que también se presenta a nivel mundial, de los sistemas de salud, cómo se sostiene esto, que los avances no son para todos. Es un problema mundial, como dijiste. Por un lado, el beneficio del desarrollo de la investigación es enorme. Pero por otro lado, lograr el acceso para ese desarrollo es lo dificultoso. El equilibrio está en el ejercicio de la medicina basado en la evidencia, ni que hablar, pero también basado en los recursos locales. No está mal hablar de que necesitamos adecuar una medicina de excelencia adaptada a la realidad poblacional, a nuestros indicadores de salud, es decir, tampoco es aplicable políticas de salud de países europeos, porque no tenemos los mismos indicadores, pero también adaptada a los recursos y realizar el mejor ejercicio posible con los recursos locales. Eso es lo que muchas veces los países subdesarrollados, que nos llamamos, no estamos tan capacitados para hacerlo. Y perseguimos a veces la última indicación con una modificación de pronósticos y de sobrevida que es discutible en la inversión. Vuelvo a decir, no estamos diciendo lo discutible desde el punto de vista personal. Cada uno del que me está escuchando y que vive estos procesos dice, bueno, pero es un derecho que puedo pelear por él. Pero cuando tenemos una responsabilidad de políticas sanitarias poblacionales, tenemos que ver el impacto general. Entonces, necesariamente tenemos que entrar en eso, en ajustar. Pero, por ejemplo, cuando vos decías esos $400.000, por un ejemplo, de un proceso que es
único y un programa que abarque a más personas. ¿Se puede también hacer grandes acuerdos para lograr, por ejemplo, cuáles son los recursos de amparo que más se hacen? ¿Podemos lograr un acuerdo con un laboratorio y lograrlo para más personas y bajar los costos? Eso es una de las estrategias. La estrategia viene por múltiples sectores. Primero en lo formativo. Lo formativo es fundamental. Y en eso se trabaja con Facultad de Medicina, con el resto de las facultades también vinculadas con salud. Es decir, porque ¿de dónde parte esto? De la información y de la adecuada formación de quienes hacemos las recomendaciones. Es decir, poner en la mesa todos los beneficios probables. También en la educación poblacional. También en conocer cada uno nuestros derechos y cuánto impactan los derechos de otros. En el trabajo con las empresas ni que hablar, porque el mercado está metido en la salud e impacta muy fuertemente en el efecto de los medicamentos, de tecnologías y la presión que existe en lo que se llaman los determinantes comerciales de la salud. Cada vez se habla más, o no se habla públicamente, pero los determinantes comerciales de salud impactan fuertemente en el día a día, en la relación médico-paciente. Ahora, y hablando de alguna manera de esto, en esta discusión vinculada al FONASA surge el concepto de la rosca médica. Quería conocer su opinión. Creo que es el senador Pedro Bordaberry el que la ingresa en el debate sobre el poder blanco de algunos médicos vinculados a las mutualistas, los que manejan además precisamente las empresas médicas, y que se plantea ese corporativismo, un sistema de atención que muchas veces se basa en tercerizaciones, que baja el nivel, que en definitiva no tiene la intención de cambiar para mejorar el sistema y que en definitiva eso mejore la atención. ¿Usted comparte, hay una rosca médica, existe ese tipo de poder blanco? Me pones en un aprieto, así como si comparto si hay una rosca médica. El comercio dentro del sistema de salud está, como decíamos, desde lo empresarial, desde lo individual. Allí lo que tenemos que nosotros profundizar, y en eso también creemos que somos un país bastante inmaduro, es en los conflictos de interés. Digo, por ejemplo, me pongo el ejemplo yo, en el cargo que estoy, tengo que determinar y públicamente explicitar cuáles son los cometidos del lugar del que estoy dirigiendo y si tengo o no conflictos de interés con mis otros lugares de trabajo o no. Y ahí estamos hablando de conflictos de interés potenciales también, porque yo puedo dejar mis lugares de trabajo, dejarlos stand-by y seguir manteniendo mis conflictos de interés. El problema es tenerlos, los conflictos de interés, o explicitarlos. El problema no es tenerlos los tenemos todos, tenemos aspiraciones, objetivos, relaciones. Sí tenemos que explicitarlos, ser transparentes. Y hay algunos cargos o relaciones que directamente no son compatibles. Y en eso sí estamos de acuerdo, en que tenemos que ser más incisivos en cuando existen conflictos explícitos y más cuando involucran la economía de la salud, directamente denunciarlos. ¿Pero ese poder de alguna manera conspira en mejorar el servicio? Bueno, en algunos casos es una necesidad, pero sí, puede conspirarse. Con respecto a eso, la pregunta tal vez un paso más allá es, solamente tocando, dice la gente, en estos descuentos de FONASA, se resuelven los problemas que tiene el sistema integrado de salud, que luego de todos estos años, 20 años, ha generado sus vicios, que es como, por ejemplo, las mutualistas ofrecer los servicios VIP, por ejemplo, que muchas veces son esos conflictos de interés de los propios médicos que dicen, bueno, pero yo te atiendo más rápido, pero vos me pagás una membresía, entonces vas a ver que al otro día te van a atender, si no, por este lado vas a demorar más. Bueno, ahí pusiste un ejemplo muy relevante, por ejemplo los servicios VIP, por ejemplo los seguros médicos. También vamos de nuevo a la reflexión individual que queremos individualmente, quizás la tolería, la atención, bueno, pero eso cuánto conspira en contra de la distribución económica en el sistema. Pero también cuando se quiere ir a modificar legislativamente, tiene que estar el apoyo de todos quienes hablamos sistemáticamente de los problemas de la redistribución del dinero dentro del sistema. Es una discusión muy, muy profunda, con muchos intereses generados de diferentes ámbitos. Pero también vemos que hay mutualistas con dificultades económicas serias, ¿no? Vimos lo que pasó en Casa de Galicia, lo que está pasando en el CASMU. Entonces, ¿cómo se entiende? Hay más dinero, hay mucho dinero que aporta el Estado, es decir, los ciudadanos, y sin embargo las mutualistas, muchas están con graves problemas. Volvemos a la rectoría. Ejemplo gráfico. Analizar
cuánto de lo que invertimos efectivamente llega al objetivo deseado es un desafío fundamental. Si lo que nos dicen, bueno, lo que ya te doy, ¿no? En la casa, con lo que te doy, ¿en qué lo gastaste? Es decir, en eso se está trabajando muy fuertemente. Y en el control, como decíamos, de los tiempos también y demás, porque al fin de cuentas, si todo esto ya de por sí funciona, capaz que se debería blanquear en el sistema, porque ahora todos dicen, no quiero que me descuenten más o menos, pero tal vez estaría dispuesto a pagar un poco más, como lo está en algunas mutualistas, por tener una mejor atención. Bueno, una de las cosas que queremos con esta recaudación de indicadores de salud de cada prestador es que los usuarios del sistema podamos visualizar los resultados que hay en diferentes instituciones. Los tiempos de espera, la accesibilidad a especialistas, la accesibilidad a medicina general, los resultados quirúrgicos, es decir, los indicadores pueden ser múltiples, pero uno poder visualizarlos dentro del sistema. Para eso tengo que tener el dato certero. Y en eso es esa gran inversión que se está haciendo. Exacto, en sistemas de información. ¿Cómo querría el gobierno ser evaluado en tema tiempos de espera? ¿Cuánto debería ser un tiempo de espera razonable cuando uno pide o busca un analista médico? Bueno, hay muchos tiempos de espera en el proceso asistencial que no están pautados, estipulados, que no hay recomendaciones de evidencias internacionales, pero hay de lógica, que es, tenemos tiempos de espera primero para el acceso de la atención del primer nivel de atención que se llama, que es el primer contacto, y que sea resolutivo. Esos son los menores tiempos de espera, que no debería ser 1 o 2 días, y se pretende normatizar esto con un decreto desde el gobierno, pero no alcanza solo con decretos. En cuanto al acceso a los especialistas, no es igual a todos los especialistas, eso va de la mano de las necesidades que tenemos como país. Si mis principales determinantes tienen que ver con salud mental, bueno, tengo que trabajar muy fuertemente en que el acceso a especialistas vinculados con la salud mental sea lo priorizado, no otros que no tenemos el inconveniente. Después hay otros tiempos de espera que poco se habla y que no se han normatizado nunca, que es el acceso, por ejemplo, a exámenes paraclínicos. Ejemplo más específico, tomografía o una endoscopía digestiva. ¿Cuánto es lo lógico que tarde? Y ahí tenemos grandes diferencias en diferentes instituciones, a veces meses. Bueno, debería adecuarse a la necesidad por la patología que fue solicitado o por las razones, pero tener también un marco regulatorio de tope máximo. Bueno, eso también se está incorporando en la normativa, regular cuánto es lo que esperamos en demora o máximo permitido para exámenes paraclínicos, pero también lo otro, después que me realizo el examen, cuánto es el tiempo adecuado para que yo tenga el retorno como paciente. Todo eso lo estamos normatizando, pero como les dije, la normatización no es solo lo que alcanza, porque si yo puedo generar un decreto que normatice tiempo de espera para resonancias, y si no hay resonadores en el país, o no hay recursos, es decir, no es solo la norma, si no hay recursos humanos distribuidos en el país. Por eso, las políticas que se están desarrollando, que cuesta ver el impacto en pocos meses, porque son a mediano y largo plazo, por ejemplo, la política de recursos humanos es uno de los principales ejes de desarrollo estratégico a mediano y largo plazo desde salud, que esperamos impacten los tiempos de espera individuales, porque tengo que tener el acceso a los profesionales adecuados. Y ahí estamos hablando de profesionales de los que vinculamos siempre con la medicina, pero tenemos enfermería, trabajadores sociales, es decir, hay equipos de salud que necesitan de los otros profesionales, porque si no, no funciona. Eso es hablar de tiempos de espera también. Sí, y ahora hay un mensaje aquí que habla de todo esto de la cuota, que más allá que en la mutualista te dicen está todo cubierto, dice en realidad no, la cobertura no es total porque tengo que pagar por los exámenes, dice este socio además del pago de la cuota debe pagar todo. La mutualista dice cobertura total, pero al momento de que el socio necesite determinado estudio o tratamiento, dice que hay que pagar. Y ahí empieza a contar Alberto lo que le sucede también. Bueno, lo que le sucede a Alberto tiene que ver con otra línea de que se trabaja de accesibilidad y que algunas cosas ya han sido públicas, que es las prestaciones asistenciales. ¿Qué cosas están incluidas dentro de las prestaciones dentro de nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud y en qué condiciones? Ejemplo que han escuchado, el acceso a la laparoscopía. Si uno, ya con los años, la laparoscopía se ha vuelto un procedimiento habitual en la medicina. Sin embargo, nosotros hay determinados procedimientos quirúrgicos habituales, muy frecuentes, que no están incluidos en las prestaciones, no estaban. Por ejemplo, a la apendicitis, que es una de las complicaciones más frecuentes.
Parece raro. Y seguramente si le pasaba a Alberto esto, tenía que pagar para acceder a una laparoscopía para una apendicitis. Sin embargo, ahora se incorpora. Es decir, que los procesos de pago o de copago muchas veces están determinados por si están o no están incluidos en el sistema. Lo mismo pasa con medicamentos. Si un medicamento no está incluido en el BFTM, en realidad los prestadores de atención pueden recaudar o en realidad cobrar de acuerdo a lo que les sale a ellos, incorporarlo. No están dentro del sistema. Por ejemplo, se han incorporado anticoagulantes orales. No estaban dentro. Las personas pagaban por caja, por mes, 3.000, 4.000 pesos o más. La cobertura mensual era altísima. Sin embargo, ahora al quedar incluidos, en realidad el timbre que paga está dentro de las prestaciones. Vamos, buenísima la campaña del sarampión. Bueno, es una de las preguntas, ¿no? Muy innovadora. A mí por lo menos me agarró totalmente desprevenida y me hizo pasar las imágenes, esto de, si te acordás, muchos de nosotros nos acordamos de muchas... de aquel día en que nos vacunaron. Nostalgia. La nostalgia, escuela, ¿no? claro. Creo, sí. En aquel momento, sí. Chau Sarampión. Chau Sarampión del año 98, 99. Sí. Pero esta campaña que empieza a mostrarnos cosas de nuestra infancia y dice, bueno, si todo esto te acordás, es porque te tenés que vacunar del sarampión, ¿no? Muy buena. Bueno, muy buena, lo digo yo, que viene desde Comunicaciones del Ministerio, que es realmente un área muy, muy importante, clave para todos los procesos. Esta es destacada, creo que porque los que estamos sentados acá nos involucramos con la sentimos generación, identificados. porque las cosas que salieron ahí nos identifican. Yo la verdad que miraba y no ubico nada de eso que está en el... ¿Está controlado? Bueno, el brote de sarampión en Río Negro sí está controlado. Nos quedan pocos días para decir este brote se cerró. Pero lo que sí no está controlado o es de atención es la realidad regional, múltiples brotes y la gente viajando. De hecho, en eso estamos en seguimiento. Y es altamente probable que circulen personas con la infección o en incubación. Y ellos pueden transmitir. En ese sentido, Fernanda, si te animás a ponerte los auriculares, te quiero compartir una nota con el virólogo Santiago Mirazo que planteaba una situación muy particular con respecto al control que se puede hacer, por ejemplo, en los aeropuertos. Es un abordaje que se está haciendo en varios países del mundo. Uruguay debería incluirlo también, porque tanto para sarampión como para otros arbovirus que circulan en las Américas, que es importante también saber cuándo entran y estar atentos, sumado a la vigilancia más común, más habitual, que la vigilancia epidemiológica caso por caso. Eso. En las aguas residuales lo que se hace es un concepto de vigilancia comunitaria, como le decía, en el cual se toman muestras de aguas residuales pre-tratamiento en diversas plantas de Montevideo. Hemos tenido un proyecto con la Intendencia de Montevideo muy bueno, de varios años en ese sentido, todavía lo continuamos, en el cual se hacen muestreos de las aguas, se hace una concentración, se purifican los virus, se detecta por una batería de herramientas de detección molecular qué virus son los que circulan y uno puede estimar en qué cantidad. Eso se hizo mucho con COVID, se hace mucho con norovirus, con rotavirus, es un abordaje que también se empieza a hacer en playas. Hoy estamos viviendo todo el tema de la aptitud de las playas para utilizarse. También esas estrategias se usan no solamente para bacterias, sino también para virus que se transmiten mucho, particularmente en verano también, pero también en invierno. Hablaba de la estrategia, por ejemplo, de seguir o hacer un seguimiento en las aguas residuales en los aeropuertos. Quedó, dice, luego de la pandemia, demostrado que los virus es imposible frenarlos, no conocen de fronteras, por más que cerremos, igual pasan, igual llegan. En las aguas residuales se puede detectar hasta un mes antes lo que está circulando, o por lo menos lo que está ingresando a través, por ejemplo, de los viajeros en el aeropuerto. Una de las estrategias que la OPS está manejando para hacer seguimiento epidemiológico, obviamente, con todo lo demás. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, y de hecho el país está en condiciones técnicas de realizarlo. Y de hecho en estudios, sobre todo de investigación, en el CENUR y también acá en Montevideo se hacen búsqueda de virus en aguas, en todo tipo. Es una estrategia, sí, que nos habla de la circulación, pero también el seguimiento epidemiológico, y de hecho para sarampión lo estamos haciendo, es fundamental, porque la detección es importante y bueno, ahí tenemos el diagnóstico de decir, bueno, circula. Pero después la búsqueda epidemiológica es el tema. Hoy estamos implementando, ya se ha implementado, no hoy específicamente, sino que estamos transitando por un proceso de identificación de las personas que transitan por la frontera, que ingresan al país sobre todo, con el registro de los datos
de los antecedentes, de dónde vienen, de si están o no vacunados y de dónde van a residir. Porque el seguimiento hoy sigue siendo la estrategia de salud. Y de hecho hemos detectado personas con síntomas sospechosos. ¿Se adelanta la campaña de la gripe, de la vacunación de la gripe? Sí, es nuestra aspiración fuerte, de que ahí dependemos de un factor externo que ya está en proceso, que es la llegada de la nueva vacuna al país. Ya está toda la gestión administrativa, en acuerdo con la OPS, se están negociando con los laboratorios la llegada y esperamos contar con ella en el transcurso del mes de marzo, con lo cual adelantaríamos, sí, por lo pronto, mínimo un mes. ¿Cuántas dosis llegan? Llegan, en general, la solicitud que hacemos es de 600.000 dosis aproximadamente. Se anunció también la vacunación en embarazadas como un tema clave, ¿verdad? Sí, bueno, eso es fundamental, gracias por la pregunta. Ya se comenzó con la campaña del 2026 contra el VRS. Es una campaña que previene fuertemente las complicaciones por infecciones del VRS en lactantes, que ya vimos en el 2025 las muestras, es decir, son esas estrategias de salud que tienen el beneficio de que vemos inmediatamente el efecto. Si nosotros logramos una buena cobertura en mujeres embarazadas, desde ahora, desde el verano, esos recién nacidos que transiten durante la mayor circulación del VRS en su periodo de lactantes, van a tener menos complicaciones. Eso ya lo probamos, no solo las evidencias internacionales, lo vimos en nuestro país en este año pasado. Así que todas las mujeres embarazadas entre 32 y 36 semanas se recomienda la vacunación contra el VRS. ¿Y se trabaja en la que en su momento se dijo que debería ser dual esta estrategia también con el monoclonal, que se le dice una vacuna que se le puede dar también a los chiquitos, pero que es un medicamento, un monoclonal, un medicamento biológico? ¿Se avanza en esa estrategia dual también? Sí, mucho se avanza. Casi que porque también es muy caro, pero está, ¿sí? El Ministerio de Economía, sí, para que vean que los recursos transitan, nos ha habilitado ese crédito, estamos gestionando también con el fondo rotatorio y esperamos contar con esa estrategia para este año. Con lo cual sería una estrategia redonda que prácticamente ahí sí que el impacto sobre las complicaciones por el VRS sería enorme. Que son los que esos bebés, como dicen los médicos, que llegan los papás así con los brazos extendidos, porque el bebé ya llega en una situación muy compleja y va muchas veces al CTI. Solo los padres, las familias, los adultos que han vivido las infecciones y las complicaciones de niños por VRS saben el impacto que es, lo rápido que evoluciona, lo mal que están. Con lo cual, si logramos esta campaña combinada de la vacunación, que ya está transitando, y durante este año la incorporación para aquellos recién nacidos que sus madres no hayan llegado a la vacunación o que tengan complicaciones del monoclonal, sería, y esperamos tenerla esa estrategia redonda para el 2026. Muchas gracias. Gracias a ustedes.